Ocurrió el 17 de octubre de 2022 en Riverhead, Oklahoma. Israel Trejo había acudido a un departamento ubicado en Tulsa para comprar un hacha que otra persona tenía a la venta. En el video de la cámara de seguridad del apartamento se puede ver a Israel con el hacha en las manos y jugando con ella. A su izquierda se encontraba Jimmy, de 22 años, un estudiante de la Universidad de Riverhead. Se puede observar cómo Israel tiene el hacha recargada en su hombro mientras platica con una persona, cuando de un momento a otro se le queda viendo el objeto que tenía en las manos unos segundos, para después ver detenidamente a Jimmy, quien se encontraba en su teléfono. Entonces, sin ningún tipo de razón, se observa como Israel toma impulso para atacar a Jimmy con el hacha. Cuando hace esto, tanto él como la persona con la que estaba hablando Israel salen del apartamento, dejando a una mujer que estaba en la cocina en shock. Minutos después, esta misma mujer sería la que llamaría a la policía, misma policía que trasladó a Jimmy al hospital con el hacha clavada en su cabeza. Los médicos hicieron todo lo posible mediante operaciones, pero finalmente el joven perdió la vida el 20 de octubre en 2020. Gracias a la mujer y la cámara que se encontraba en el departamento, pudieron capturar a Israel poco después del ataque. Este se encontraba en la Sexta y Peoria, a unas calles cerca del lugar del crimen, donde fue llevado de inmediato a la cárcel del condado de Tulsa, donde le pondrían cargos por asalto con objeto punzante. Pero cuando Jimmy perdió la vida, pasó a ser ataque en primer grado. Según las autoridades, Israel y Jimmy no se conocían de ningún lugar. Este hecho fue tan impactante para los papás. Al final, Israel fue condenado ante un juez a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. En la mañana del 26 de mayo de 2012, Rudy Joujin, de 31 años, condujo hasta Miami Beach, Florida, para asistir a la semana urbana de la playa, tras pasar entre 30 y 40 minutos en el lugar. Según quedó registrado en las cámaras de seguridad del vehículo, lo abandonó cerca del mediodía y comenzó a cruzar el tramo a 3 millas de la calzada MacArthur, desnudándose y deshaciéndose de su licencia de conducir mientras avanzaba hacia el oeste. Según testigos presenciales, su vehículo fue finalmente descubierto y remolcado por la policía de Miami. Dentro del coche, la policía encontró una Biblia y 5 botellas de agua vacías que creían que habían sido consumidas recientemente. Eugene, quien finalmente quedó completamente desnudo, desechando incluso sus zapatos y su Biblia en la escena del crimen, se encontró con Ronald, de 65 años. Aproximadamente a las 1:55 p.m., Ronald había estado tirado debajo del viaducto elevado del Metro Mover cuando Eugene comenzó a golpearlo, a quitarle los pantalones y a morderle la cara. En un principio, se creyó que ni Eugene ni Ronald se conocían antes de su encuentro, hasta que una publicación de julio de 2012 reveló que Eugene había conocido a Ronald mientras trabajaba para la comunidad de personas sin hogar de Miami. Un ciclista que pasaba por allí, Larry Vega, llegó a la escena y alertó a las autoridades a través del 911. Unos minutos después, el oficial del departamento de Miami, José Ramírez, llegó. Después de hacer doble mirada al espectáculo, advirtió a Eugene que desistieran de atacar a Ronald. Eugene ignoró las advertencias y en lugar de eso, según los informes, le gruñó y luego reanudó la mordida. El ataque terminó a las 2:13 p.m. cuando el agente Ramírez abrió fuego a Eugene una vez, lo cual resultó ineficaz. Entonces accionó otras 4 veces. El incidente fue captado por una cámara de seguridad del edificio de Miami Herald. El video de vigilancia muestra que el ataque continuó durante 18 minutos antes de que llegara la ayuda. Ronald fue ingresado al hospital Jackson en estado crítico, con el 75 u 80% de su rostro por encima de la barba faltante y su ojo izquierdo arrancado. Se sometió a cirugías de reconstrucción facial que tardaron meses en completarse, pero quedó permanentemente desfigurado y ciego. Para ayudar con los costos, se creó un fondo que ha recaudado cerca de $100,000 desde el 17 de julio de 2012. Ronald habló con la policía, a quienes agradeció por salvarle la vida, explicando que Eugene, a quien apenas conocía, se le acercó de manera amistosa, pero luego quejándose de que no podía conseguir algo en la playa y que había consumido algo. Comenzó a hablar de cómo iban a morir, entonces acusó a Ronald de robarle su Biblia, y repentinamente y sin provocación lo atacó, y luego arrancó ambos ojos. Ronald perdió la ceja, la nariz, parte de la frente y la mejilla, y el ojo izquierdo, y quedó ciego debido a los daños en el ojo derecho que le quedaba. Se sometió a numerosas cirugías para reparar los daños en su rostro, aunque la autopsia no reveló restos de carne humana en el estómago de Eugene. Se descubrieron varias pastillas sin digerir que no han sido identificadas, si bien fuentes oficiales habían especulado de una sustancia callejera específica. Budweiser nació el 21 de noviembre de 1939 en Street Charles, Missouri. Durante su adolescencia, tenía la meta de ser un contador, pero al entrar a la universidad, los caminos lo llevaron a la política. Finalmente, Booth se graduó en 1961 con una licenciatura en Ciencias Políticas y Contabilidad. Al salir de la universidad, Boone se unió al Partido Republicano y ocupó cargos políticos como miembro republicano de la Cámara de Representantes de Pensilvania de 1965 a 1971 y posteriormente como miembro del Senado estatal del mismo estado en 1971 a 1981. En 1986
Wood fue declarado culpable de múltiples cargos, de los cuales los más importantes fueron soborno, 11 cargos de conspiración y fraude postal. Su sentencia estaba programada para el 23 de enero de 1987. Sin embargo, un día antes de su sentencia, proporcionó una conferencia. Tenía dos opciones: confesar los crímenes y reducir la sentencia a 5 años, o no confesar y dejar que las investigaciones siguieran. En la conferencia, cuando esta terminó, Wood de la mesa sacó un artefacto de fuego. Todos los representantes entraron en pánico, pues no sabían qué podría hacer Wood. Fue entonces cuando Wood empezó a dar pasos para atrás hasta quedar pegado a la pared y sosteniendo el artefacto de fuego cerca de su cuerpo. Dijo con calma: por favor, salgan de la sala si esto les afecta. Algunos salieron a pedir ayuda. Los que se quedaron le pidieron a Wood que entregara el artefacto, mientras que otros intentaron quitárselo. Pero Wood solo dijo: no, 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 esto lastimará a alguien. Momentos después, Wood accionó el artefacto de fuego contra sí mismo. Esta acción ocasionó que el impacto le atravesara el paladar y el cerebro para caer directo al suelo, ya sin vida. 5 cámaras de noticieros grabaron los hechos. Una de ellas se mantuvo enfocada a Wood y capturó las imágenes más impactantes. Se pudo observar al terminar el video cómo Wood estaba tirado en el suelo, con líquido brotándole de la cabeza. Finalmente, Wood fue declarado sin vida a las 11:30 am. Ronnie McNoon residía en New Albany, Mississippi, y había servido en la reserva del ejército de los Estados Unidos, incluyendo su servicio en Irak. Trabajaba en una planta de Toyota. Padecía diversos problemas de salud mental, como depresión y trastorno de estrés postraumático. Este último, consecuencia directa de su participación en la guerra de Irak en 2007 y 2008. Además, recientemente había terminado su relación con su novia. Era cristiano y asistía regularmente a la iglesia. El 31 de agosto de 2020, cerca de las 9:10 p.m., Ronnie inició una transmisión en vivo en Facebook. Su mejor amigo Joshua Steen la vio. Al principio no le pareció extraño, ya que McNutt solía hacer transmisiones en vivo, pero se alarmó al darse cuenta que estaba bajo los efectos del alcohol y portaba un artefacto de fuego de una sola carga. Steen supuestamente intentó intervenir varias veces, sobre todo cuando McNutt realizó el acto, con la esperanza de que Facebook cortara la transmisión y finalizara la señal del video, impidiendo que la gente viera el interior de la casa de McNutt, mientras Steen buscaba la intervención policial. Facebook se negó a cortar la transmisión, alegando que no infringía las normas de su plataforma. Mientras la transmisión continuaba, el teléfono de McNutt sonaba con frecuencia. La última llamada que recibió fue de su exnovia, a quien contestó, lo que provocó una breve discusión entre ambos. Yeah, you want to talk to me now? Oh, is that the way you're gonna be? Después de que ya terminara la llamada, Ronnie, ahora más furioso, colgó, tomó el artefacto de fuego y se dirigió a la audiencia por última vez, diciendo sus últimas palabras. Hey guys, I guess that's it. Aproximadamente un segundo antes, el teléfono que había dejado en su escritorio comenzó a sonar. La transmisión había sido grabada por varios espectadores. El departamento de policía de New Albany fue llamado al lugar durante la transmisión en vivo, pero no entró al apartamento de McNutt hasta después de escuchar el impacto fatal. Su teléfono seguía sonando mientras los agentes registraban la escena. El jefe de policía Chris Robertson informó que los agentes habían asegurado el perímetro y evacuado a los residentes cercanos antes de intentar comunicarse con McNutt. Posteriormente, se descubrió un último mensaje de Ronnie en Facebook que decía: alguien en tu vida necesita escuchar que importa, que es amado, que tiene un futuro. Sé tú quien se lo diga. 2 días después de lo ocurrido, McNutt fue enterrado. Hubo informes no confirmados de que McNutt había perdido su trabajo y había terminado su relación con su novia. La transmisión se mantuvo activa durante 2 horas y 41 minutos. El video se descargó y se publicó en diferentes foros, y la transmisión en directo comenzó a difundirse. Posteriormente, el video de McNutt fue publicado por usuarios en diversas plataformas de redes sociales como Facebook, YouTube, TikTok e Instagram, a menudo como contenido engañoso. Facebook también se negó inicialmente a impedir la difusión del video grabado de McNutt, pero posteriormente accedió a eliminarlo de su plataforma. Ronnie no había expresado ninguna intención de que se viralizara. Variantes del video aparecieron en la página para ti de TikTok, de modo que los usuarios lo veían sin previo aviso, con la aparente intención de asustar o perturbar a los espectadores como una forma de troleo. El hashtag Ronnie McNutt alcanzó 15 millones de visualizaciones en TikTok. Todo esto en los primeros días posteriores a lo ocurrido. Daniel Shaver nació el 29 de diciembre de 1989. Era un especialista en control de plagas,
Al momento de lo ocurrido, estaba casado y tenía 2 hijas, Lani Sweet y sus 2 hijas, Natalie y Emery. Creció en Nashville y estudió en la escuela secundaria Hillwood, donde se graduó en 2007. Daniel se encontraba en Mesa, Arizona, en el momento de los hechos. Realizaban labores de control de plaga, se hospedaba en la Kita Ian Suites, y durante su estancia, y una mujer con quienes compartió unas copas en la seguridad y comodidad de su habitación. Philip Mitchell, al igual que Daniel, tenía 26 años en el momento de los hechos. Trabajaba en el departamento de policía de Mesa desde 2013, lo que significa que contaba con 3 años de experiencia. El padre de Philip también era sargento de policía en el departamento de policía de Mesa. El 17 de enero de 2016, en el hotel La Kita Inn, según los informes policiales, Daniel había invitado a 2 amigos. Fueron invitados para tomar algo. Mientras se encontraba en la habitación del hotel con sus invitados, Daniel les mostró un artefacto de aire comprimido con mira telescópica. Esto lo había traído consigo como parte de su trabajo de control de plagas. Sin embargo, Daniel terminó apuntando con él por la ventana de su habitación, lo que provocó el pánico de un testigo, quien avisó a la recepcionista del hotel. Inmediatamente, después del aviso, se llamó a la policía. Luis Núñez salió de la habitación del hotel justo antes de que llegaran los agentes de policía. Aproximadamente a las 9:20, los agentes que llegaron al lugar, liderados por el sargento Langley, se colocaron fuera de la habitación y exigieron a Monique y a Daniel que salieran inmediatamente. Monique testificaría más tarde que ni ella ni Daniel habían oído estas órdenes. Acto seguido, la policía llamó al teléfono de la habitación de Daniel y les ordenó a él y a Monique que salieran de nuevo. Daniel y Monique salieron al pasillo del hotel, obedeciendo las órdenes, donde el sargento Langley les dio órdenes y varios agentes, entre ellos Philip, les apuntaron con sus artefactos de fuego. Si bien Monique fue puesta en libertad ilesa, Daniel no tuvo la misma suerte. El sargento Langley ordenó inicialmente a Daniel, quien estaba tendido boca abajo y en el suelo, a petición de él, que cruzara las piernas. Instantes después, se le pidió a Daniel que se pusiera de rodillas, y como suele ocurrir en estos casos, descruzó las piernas. Esto enfureció a Langley, quien le gritó a Daniel que mantuviera las piernas cruzadas. Esto sobresaltó a Daniel y provocó que pusiera las manos detrás de su espalda, lo que a su vez provocó una advertencia más severa por parte de Langley. Al recibir la orden de arrastrarse hacia los oficiales, Daniel bajó las manos y comenzó a avanzar a 4 patas. Mientras lo hacía, llevó la mano a sus pantalones, presumiblemente para ajustárselos. Fue entonces cuando Philip abrió fuego contra Daniel en 5 ocasiones, acabando con su vida casi instantáneamente. El 7 de diciembre de 2017, mientras que el sargento Langley terminó sintiéndose tan mal que se terminó mudando a Filipinas ese mismo año, registraron a Daniel, comprobando que no tenía ningún artefacto de fuego consigo, solamente el mencionado que estaba en su habitación. Tiempo después, los oficiales fueron llevados a juicio. Philip fue completamente absuelto de todos los cargos. Fue recontratado brevemente después del ataque, para que pudiera solicitar una pensión médica por un valor de más de $2,500 al mes, basada en el trastorno de estrés postraumático posterior a lo que ocurrió.